Me quedé paralizado al ver a mi esposa besando a su jefe en la cena de parejas de la empresa, así que me acerqué y les dije, felicidades a la nueva pareja. La miré y le dije, espero que estén contentos con su nueva elección y con las consecuencias de estar lejos de mí y de mis hijos. Al oír eso, se quedó paralizada, con los labios aún entreabiertos, congelada entre la sorpresa y el miedo. Pero no estaba anunciando el regalo. Solo estaba hablando de lo que vendría después. Y, sin que ella pudiera reaccionar, le di la espalda, respiré hondo y salí de aquella habitación sofocante con las luces doradas y las miradas curiosas. Regresé a mi vida. O a lo que quedaba de ella. Esa noche, mi mundo se convirtió en polvo, pero al mismo tiempo, un nuevo hombre nació en mí. Un hombre que ya no aceptaba ser cómplice de su propio dolor. No hubo escándalo, ni gritos, ni lágrimas en público. Hubo silencio. Un silencio tan nítido como el cristal. Un silencio que me dijo más que cualquier explicación superficial. Una vez me dijeron que engañar es un error. Pero no un error se comete por impulso, sin saberlo. Engañar es una elección. Fría. Calculada. Hecha en secreto, con pausas estratégicas para besos entre risas en cenas sociales. Hecha cuando alguien te mira a los ojos, te dice, te amo, y horas después se desnuda por completo delante de otra persona, llevando el aroma de tu almohada en su cuerpo. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. A ella. A nuestra historia. Durante años, fui su actual pareja, su padre devoto, el hombre que aprendía a cocinar los domingos solo para ver a mis hijos sonreír en la mesa, y ella fingía admirarlo. Fingía también que hasta yo me lo creía. Hasta que el destino me confrontó brutal y públicamente con la verdad. Y lo que más me dolió no fue el beso, el roce, la mirada entre nosotros. Fue su frialdad al verme acercarme. No soltó su mano, no apartó la mirada, no se apartó. Simplemente se quedó paralizada, como si la hubieran pillado cometiendo un pequeño error. No lo fue. Era el fin. Y lo declaré allí mismo. La única frase que pude articular con la dignidad que me quedaba fue la que lo cambió todo: espero que estés contento con tu nueva elección y con las consecuencias de estar lejos de mí y de mis hijos. Y con eso, todo cambió. Esa frase resonó por la sala como un trueno apagado. Su jefe le soltó la mano. Intentó inventar una excusa, pero ya era demasiado tarde. El público lo había visto. Sus compañeros, sus amigos de la empresa, todos. Algunos apartaron la mirada, otros fingieron beber otra copa de vino. Pero nadie intervino. No me lo esperaba. Ya no me importaba. Lo que me dolía ahora era la imagen de mis hijos durmiendo en casa, inocentes, sin darse cuenta de que, en ese preciso instante, el concepto de familia que conocían se estaba destruyendo. Llegué tarde a casa esa noche. Los niños ya estaban dormidos. Entré en cada una de sus habitaciones, me senté en el borde de la cama y aspiré el aroma de la infancia que siempre había protegido. Me prometí a mí misma que nada ni nadie la destruiría. Al día siguiente, inicié el proceso de divorcio. Rápido, limpio, directo. Llamé a un abogado conocido más por su frialdad que por su amabilidad. Necesitaba a alguien así. Tuve que repetir cada detalle con frialdad, incluso mientras las palabras se me ahogaban. Me engañó con su jefe, dije. En la cena de empresa. Tomó notas, me preguntó por los niños, por la custodia, por los bienes. No quería pelear por nada más que por mis hijos. Ella podía tener el resto. Solo quería distancia. De ese contacto que una vez me había reconfortado y ahora me ponía enferma. Intentó contactarme. Al principio, solo mensajes cortos. ¿Podemos hablar? ¿Estás bien? Fue un error. Los mensajes se convirtieron en llamadas, visitas inesperadas, lágrimas en los ojos. Pero lo que no entendía era que el amor que mató no murió de golpe. Se pudrió lentamente, con cada mentira, cada gesto engañoso, cada excusa mediocre. Cuando me tocó por última vez antes de que todo esto pasara, ya estaba compartiendo ese contacto con otra persona. Cuando me sonreía, era porque comparaba mi presencia con su ausencia. Cuando decía que me amaba, se traicionaba a sí misma más que a mí.
Y ahora, nada tenía sentido. Los niños empezaron a notarlo. El silencio entre sus padres. La distancia. Su habitación, intacta pero vacía. Las visitas supervisadas. Las miradas desanimadas. Y entonces llegó la pregunta que me destrozó: papá, ¿por qué mamá ya no cena con nosotros? ¿Cómo le explicas a un niño que el amor también muere? ¿Que las promesas hechas en voz alta a veces se rompen en los susurros de una habitación de hotel? ¿Que hay errores que no se pueden borrar con disculpas, flores ni recuerdos? Intentó convencerme de que se arrepentía. Lloró. Dijo que estaba confundida. Que el beso no significaba nada. Que fue un impulso. Que su jefe estaba necesitado. Que se sentía invisible. Que todo era solo un reflejo de su vida ajetreada, su matrimonio cansado, su rutina agotadora. Pero nunca admitió lo esencial: que había tomado la decisión. Que había aceptado la invitación. Que se había preparado sabiendo lo que haría. Que había cruzado la línea sabiendo que había un hogar esperándola, y aún así había ido de todos modos. Nunca lo admitió. Y fue entonces cuando lo supe: no era arrepentimiento. Era miedo de perder su comodidad. Miedo de perder a sus hijos. Miedo de enfrentar sola el mundo que ella había ayudado a destruir. Pero seguí adelante. No por venganza, sino porque me negué a enseñarles a mis hijos que amar a alguien significa someterse a la humillación. Que perdonar significa aceptar migajas. Que la confianza es algo que se puede reconstruir sin que la otra persona siquiera reconozca la destrucción. No. Seguí adelante porque me respetaba. Porque me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mí misma. Porque entendí que el dolor es temporal, pero la pérdida de la dignidad puede ser eterna. Y entonces, en medio del caos, en medio de la reconstrucción, ocurrió algo inesperado. Un encuentro. Alguien que escuchó mi historia sin juzgarme. Que vio más allá de mi dolor. Que no intentó ocupar el lugar de nadie, sino que simplemente me ofreció un nuevo espacio para respirar. Y en ese espacio, poco a poco, redescubrí la vida. El amor. La confianza. Mis hijos volvieron a sonreír. La risa volvió a llenar los pasillos de la casa. Y el silencio entre las habitaciones fue reemplazado por conversaciones, por música, por cariño verdadero. Mientras tanto, ella observaba desde lejos. Intentó acercarse. Intentó reconquistarlo. Pero el tiempo no regresa. El amor, una vez roto, no se reconstruye rápidamente. Y tal vez ni siquiera con el tiempo. Lloró. Dijo que había cambiado. Que lo entendía todo. Que fue un error irreparable. Pero la verdad es que, aunque se arrepintiera, era demasiado tarde. Porque por fin había aprendido a vivir sin ella. Y aquí es donde todo empieza de verdad. Porque el dolor de la traición no es el final. Es solo la puerta de entrada. Lo que viene después, lo que realmente cambia la vida de alguien, es la forma en que elige vivir tras ver su alma destrozada por la persona que decía amar. Y lo que le sucedió a ella, al darse cuenta de que el esposo que una vez suplicaba su atención ahora sonreía junto a otra mujer, es algo que ni ella, ni su jefe, ni nadie más esperaba. Porque el verdadero castigo por la traición no viene de la venganza. Viene del olvido. Pero lo que sucedió después, lo que hizo al darse cuenta de que había perdido lo irreemplazable, es lo que hace que esta historia sea imperdible. Porque nadie imaginó que llegaría tan lejos en busca de una segunda oportunidad. Y nadie esperaba lo que él diría cuando ella se arrodilló y le rogó que regresara. Porque en ese momento, lo que él reveló, lo cambió todo. Y por eso esta historia necesita ser escuchada hasta el final. Porque lo que se dijo después, nadie lo esperaba. Ni siquiera ella. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, bajo ninguna circunstancia. Las historias que escucharás son ficticio, pero inspiradas en la realidad. Y tienen un único propósito: mostrar cómo la traición destruye vidas, familias y corazones. Prepárate, porque lo que viene a continuación es fuerte, realista y absolutamente impactante. Buena historia.
Durante los primeros 15 años de matrimonio, Daniel y Laura eran considerados por todos como una pareja ejemplar. Eran de esas parejas que parecían funcionar con una armonía casi envidiable, de esas que bailan en la fiesta de bodas con una mirada cómplice y, 10 años después, todavía se miran con la misma ternura en la cola del supermercado. Se conocieron jóvenes, él tenía 25 años, ella 23, ambos saliendo de relaciones que les dejaron cicatrices más profundas de las que se atrevieron a admitir en aquel momento. Laura era metódica, detallista, organizada hasta el punto de anotar los cumpleaños de los amigos de Daniel en una agenda física, aunque ya tenía recordatorios en su móvil. Daniel era más práctico, centrado en las emociones, de esas personas que escuchan en silencio pero lo absorben todo y siempre saben cuando la otra persona necesita un abrazo en lugar de un consejo. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de familiares emocionados, amigos sonrientes y silenciosas promesas de que todo duraría para siempre. Comenzaron su vida juntos en una casa modesta, de esas que huelen a pintura fresca, muebles usados con nuevas historias y un café recién hecho que siempre sabía mejor los domingos por la mañana. Sus conversaciones abarcaban desde la alegría de una nueva receta para la cena hasta reflexiones sobre los hijos, las carreras profesionales y los sueños aún por cumplir. Poco a poco, construyeron una vida basada en el respeto mutuo y una intimidad que se desarrollaba en los pequeños detalles, en el silencio compartido después de un día difícil, en las notas dejadas en la mesa de la cocina, en las miradas intercambiadas cuando sus hijos decían algo inesperado. Laura siempre ha sido ambiciosa en el sentido práctico de la palabra. Quería crecer profesionalmente, sí, pero también estabilidad, comodidad y la sensación de que su vida seguía un rumbo coherente, aunque eso requiriera sacrificios. Así que, mientras Daniel prefería un ritmo de vida más relajado, ella se entregó con energía a los proyectos de la empresa en la que trabajaba. Se convirtió en jefa de equipo a los 33 años y, con el tiempo, en una de las figuras más respetadas del sector. Algunas noches llegaba tarde, llevaba hojas de cálculo para revisar los fines de semana, pero lo compensaba con viajes familiares, cenas planificadas con cariño y regalos de cumpleaños cuidadosamente escogidos. Decía que el amor vivía en los detalles, y Daniel lo creía con todo su corazón. Con el nacimiento de Lucas, su primogénito, y 2 años después, de Marina, la menor, sus vidas cambiaron de rumbo. Daniel, quien ya estaba profundamente involucrado en la relación, se entregó por completo a la paternidad. Redujo su carga de trabajo en el estudio de arquitectura donde trabajaba para involucrarse más en la infancia de sus hijos. Era él quien los llevaba y los traía del colegio, quien asistía a las funciones de teatro infantil, quien decoraba la casa para Navidad con una exageración que hacía reír a Laura. Y ella, aunque estaba abrumada con hojas de cálculo y reuniones, siempre estaba presente cuando importaba. Si el trabajo exigía dedicación, sus hijos exigían amor, y ella intentaba compaginar ambas cosas lo mejor posible. Los fines de semana en familia tenían sus propios rituales. Los sábados por la mañana eran la hora de los panqueques, con los pequeños ayudando a remover la masa y derramando harina por todo el suelo. Por las tardes, visitaban un parque cercano, donde los niños corrían libremente y ambos intercambiaban miradas cómplices, como si, por muy cansados que estuvieran, supieran que eso era lo que realmente importaba. Por la noche, cuando los niños dormían, compartían una copa de vino y se ponían al día con sus series, aunque Laura, agotada, siempre se quedaba dormida antes del final del episodio. Daniel la cubría con el edredón y apagaba la tele con el mando en la otra mano, sonriendo. Su relación, aunque sólida, no era perfecta. Había desacuerdos, por supuesto. Laura a veces exigía más iniciativa de Daniel respecto a sus propios sueños. Pensaba que él se había vuelto complaciente en su rol de padre y esposo, olvidándose un poco de sí mismo. Él, a su vez, sentía que Laura estaba cada vez más absorta en su mundo profesional y menos presente en las pequeñas cosas que ella misma alguna vez valoró. Pero nunca hubo peleas serias, discusiones acaloradas ni heridas no expresadas. Al contrario, hablaban, expresaban sus frustraciones, lloraban juntos si era necesario. Y, la mayoría de las veces, terminaban abrazados en la misma cama donde, años antes, habían prometido no dormir nunca separados por orgullo. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente. No fue de repente. Primero, hubo silencios que se alargaron más de lo habitual. Luego, las cenas familiares se volvieron más rápidas y menos conversacionales. Laura empezó a viajar con más frecuencia por trabajo,
y Daniel, sin quejarse, organizaba las rutinas de los niños por su cuenta, enviándole fotos de los dibujos que hacían a su madre y vídeos de las presentaciones escolares que ella no podía ver. Su voz por teléfono seguía siendo dulce, pero distante. Como si estuvieras en otro lugar todo el tiempo. Él lo notó, pero prefirió no interpretarlo. Aún así, Daniel nunca dejó de demostrarle amor. Se encargaba de la casa, la escuela, las comidas. En su aniversario de bodas, preparó una cena con sus recetas favoritas y dejó una nota con palabras sinceras debajo del plato. Ella sonrió, le dio las gracias y le dijo que lo amaba. Y en ese momento, él le creyó. Porque el amor, en su opinión, sobrevivía incluso cuando la rutina parecía pesada. El amor era resistencia. Y resistió. En el trabajo, Laura ascendía silenciosamente. Era admirada, respetada y elogiada constantemente en las reuniones. Su seguridad y rapidez mental la convirtieron en una profesional indispensable. Empezó a participar más en eventos, reuniones y reuniones estratégicas de la empresa. Siempre dejaba claro, es importante para mi crecimiento. Daniel la apoyaba. Estaba orgulloso de ella. A veces la esperaba a que volviera tarde, preparándole té y preguntándole cómo había ido el evento. Y ella casi siempre decía que estaba cansada pero satisfecha. Nunca entraba en demasiados detalles ni mencionaba demasiados nombres. Él no insistía. Confiaba en ella. Los niños seguían siendo el centro de la casa. Lucas, que ya tenía 8 años, empezó a hacer preguntas más complejas. Quería saber cómo funcionaba el mundo, por qué mentía la gente, por qué había guerras. Marina, más sensible, dibujaba escenas de la familia con casas de colores y gente cogida de la mano. Daniel guardaba los dibujos en una carpeta especial. Y Laura, a pesar de que su tiempo se acortaba, lo elogiaba, lo besaba y se aseguraba de estar presente lo menos posible. Pero algo en su interior había cambiado. Y él empezó a sentirlo. El olor de su perfume parecía nuevo. Su forma de vestir para salir se volvió más refinada. Sonreía menos en casa, hablaba más por celular que con él, y cuando estaba cerca, su mirada parecía distante, como si siempre intentara recordar algo o a alguien. Daniel empezó a perder el sueño. Pasó la noche buscando respuestas que ella nunca le daba. Le preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que sí. Siempre con la misma entonación. Siempre con la misma mirada que ya no le sostenía. Aún así, creía que era solo una etapa. Que el cansancio, el trabajo, la presión, la estaban agotando demasiado. Nunca sospechó nada más. Nunca se permitió pensar que algo ajeno a su matrimonio estuviera interfiriendo con lo que tenían. Porque, para él, lo que tenían era real. Era fuerte. Era cierto. Y con esto en mente, preparó la cena de parejas de la empresa. Un evento elegante, al que asistieron todos los compañeros de trabajo, socios estratégicos y directores de Laura. Ella insistió en que fuera. Dijo que quería presentarle a algunas personas. Daniel dudó, no le gustaban ese tipo de eventos, pero aceptó. Eligió un traje oscuro, se ajustó la corbata con la ayuda de su hijo, besó a su hija en la frente y se fue con Laura, creyendo que quizás, esa noche, podría acercarlos. Esa noche, él seguía amando. Esa noche, él seguía creyendo. Esa noche, él seguía siendo el hombre que hizo una promesa ante todos, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte nos separe. Pero esa noche, algo empezó a morir. Y él aún no lo sabía. La sala estaba iluminada por cálidos y elegantes tonos ámbar, el tipo de luz que parecía cuidadosamente planificada para hacer que todo pareciera más hermoso de lo que era. Había copas finas en cada mesa, discretos arreglos de flores blancas y verdes, camareros con bandejas equilibradas circulando entre ejecutivos sonrientes y esposas impecablemente vestidas. Daniel llegó al evento con una ligera ansiedad en el pecho, pero se disimulaba tras una sonrisa cortés y un sincero esfuerzo por encajar, a pesar de que este no era su entorno. Estaba junto a Laura, y por muy cómoda que pareciera en ese espacio, algo en su postura delataba una atención dividida, una mirada que no estaba completamente fija en ningún lugar. Él lo notó, pero se negó a interpretarlo.
La acompañó por la sala, le dio la mano, escuchó elogios sobre su trabajo, sobre su competencia, sobre lo mucho que la admiraban. Y Daniel, como siempre, se sintió orgulloso. Orgullo genuino. Laura se apartó un par de veces para saludar a colegas que no conocía. Dijo que volvería pronto, que solo era una charla rápida. Daniel permaneció en la mesa, bebiendo despacio, observando el ambiente. Frente a él, las parejas conversaban distendidamente, algunas riendo a carcajadas, otras intercambiando miradas que parecían cargadas de auténtica intimidad. Y se encontró pensando en cómo las apariencias engañan, en lo fácil que era imaginar que todas esas personas eran realmente felices. Se sentía fuera de lugar, no por el ambiente, sino por una sensación interna que comenzaba a crecer silenciosamente, como una fina niebla que le invadía el pecho sin previo aviso. Laura regresó unos minutos después con un hombre a su lado. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa que parecía practicada, de esas que preceden a las palabras ensayadas. Lo presentó como el director del departamento, alguien con quien había trabajado directamente en varios proyectos. Daniel le extendió la mano cortésmente, oyó un cumplido vano sobre lo difícil que debe ser tener una esposa tan solicitada y rió por obligación. La conversación continuó con cumplidos, observaciones sobre el mercado y algunos chistes corporativos que no tenían mucho sentido para los demás. El hombre era educado, pero había una seguridad en él que resultaba incómoda. Le habló a Laura con demasiada intimidad. Las caricias en el brazo, las largas sonrisas, la forma en que se inclinó para decir algo que solo ella podía oír. Daniel lo notó, pero, una vez más, lo ignoró. Hasta entonces, todavía quería creerlo. Cuando se sirvió la cena, Laura se sentó a su lado y mantuvo el celular en la mano durante la mayor parte de la comida. Le enviaba mensajes con una frecuencia que ya le era familiar, pero esa noche parecía más intensa. Daniel intentaba conversar, comentar sobre la comida, la decoración, los niños. Ella respondía, pero sin estar realmente presente. Sus ojos siempre volvían a la pantalla del teléfono, y su sonrisa aparecía a veces que no coincidía con lo que se decía en la mesa. Eso empezó a carcomer a Daniel por dentro, lenta pero constantemente, como una fuga invisible que solo se revela cuando el techo está a punto de derrumbarse. Después de la cena, los invitados comenzaron a circular con más libertad, charlando en grupos más pequeños, intercambiando tarjetas y hablando de negocios. Laura dijo que necesitaba resolver algo urgentemente con el equipo de marketing y se marchó. Daniel permaneció en la mesa un rato más, pero algo en su interior latía con fuerza. Una inquietud que no era solo celos, sino una intuición que finalmente se negó a ser ignorada. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, discretamente, sin saber exactamente qué buscaba, guiado únicamente por una creciente inquietud que le aceleraba el corazón. Al doblar por uno de los pasillos al fondo del salón principal, donde había menos movimiento, Daniel oyó voces apagadas y pasos apresurados. Lo siguió instintivamente. Un poco más adelante, cerca de una pared de cristal que daba a los jardines del hotel, vio a Laura. Estaba allí, con el director del sector. Sola. Y lo que vio fue suficiente para paralizar sus músculos. La sujetaba por la cintura, sus rostros estaban demasiado cerca, y cuando se besaron, no fue un gesto impulsivo ni rápido. Fue un beso íntimo, prolongado, lleno de familiaridad. Un beso que solo es posible entre dos cuerpos que se han reconocido de antemano. El tiempo pareció detenerse. Daniel sintió un calor invadir su rostro, una presión en el pecho como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. No pensó, no dudó, simplemente caminó hacia ellos con paso firme. Al acercarse, el beso se interrumpió con la expresión de terror que se apoderó del rostro de Laura al verlo. Ella retrocedió un paso, el director mantuvo la postura, quizás creyendo que mantener la arrogancia era una forma de escapar de la vergüenza. Daniel los miró fijamente unos segundos, respiró hondo y dijo con una calma cortante, «Felicidades a la nueva pareja». Y luego la miró directamente a los ojos, sin alzar el tono, sin derramar una lágrima, simplemente dijo, «Espero que estén felices con su nueva elección. Y con las consecuencias de estar lejos de mí y de mis hijos». Laura se quedó quieta. Ni una palabra. Su silencio lo decía todo. El director retrocedió discretamente, y Daniel, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y regresó al pasillo,
hacia la salida, hacia la realidad que acababa de cambiar ante sus ojos. El ruido de las conversaciones volvió a ser ruido de fondo, las risas resonaban como burlas apagadas, y el aire, antes impregnado de perfumes caros, ahora parecía tóxico. Afuera, el frío viento nocturno le golpeó la cara como una bofetada, y solo allí, bajo las luces del estacionamiento, se permitió temblar. No lloró. No gritó. Solo sintió que se le encogía el corazón, como si le hubieran arrancado algo sin anestesia. Condujo a casa en silencio. El coche parecía flotar por las calles, como si los faros no iluminaran ningún camino. Al llegar, subió despacio, sin encender las luces, y fue directo a la habitación de sus hijos. Les besó la frente a cada uno. Les prometió, sin palabras, que los protegería de todo, incluido de ese dolor. Y entonces se sentó en el sofá de la sala, en silencio, intentando comprender en qué momento su historia se había dividido. Al día siguiente, Laura llegó por la mañana. No había bebido, pero tenía los ojos rojos. No intentó justificarse. Simplemente dijo que necesitaba hablar. Daniel no respondió. Se levantó y le entregó una carpeta con los papeles ya organizados: inicio del proceso de separación, custodia de los niños, división de bienes. Ella intentó decir algo, pero él la interrumpió. Dijo que no había espacio para discursos. Que lo que habían visto era suficiente. Y que, a partir de ese momento, era libre. Libre para vivir como quisiera, pero sin él. Y lo más importante, lejos de los niños. Durante los días siguientes, intentó reanudar el diálogo. Envió mensajes, apareció en momentos inesperados, lloró en la puerta, pidió ver a los niños. Daniel mantuvo la calma. Cumplió la ley. Autorizó visitas supervisadas, pero mantuvo las distancias. No quería guerra. Quería distancia. Porque la guerra ya se había librado en su interior, la noche de la cena, cuando vio cómo todo lo que creía cierto se desmoronaba ante sus ojos. Pero había algo que Laura aún no había dicho. Un detalle, una parte de la historia que aún permanecía enterrada. Algo que explicaría gran parte de lo que estaba por venir. Un secreto que, al revelarse, cambiaría por completo lo que creían saber sobre esa traición. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. Laura pasó días intentando reconstruir lo que ya no estaba. Los mensajes, antes espaciados, se volvieron insistentes. Las visitas, súplicas. La mujer que una vez fue segura, meticulosa y decidida, ahora llamaba a la puerta con los ojos hundidos y la voz temblorosa, implorando no perdón, sino un tiempo que ya no le pertenecía. Daniel, por su parte, se mantuvo firme. Ya no había rabia en sus gestos, ni amargura en sus palabras, solo la solidez de quien había comprendido que el amor, traicionado, no muere de golpe, sino que se desvanece en silencio, como la nieve que se derrite al sol. Los niños empezaban a notarlo, aunque no lo comprendieran del todo. Lucas evitaba hablar de su madre. Marina preguntaba por ella con una curiosidad que dolía, y Daniel siempre respondía con cautela, sin mentir, pero también sin acusar. La casa seguía su curso con la precisión de una nueva rutina forzada. Había decidido seguir adelante, y estaba decidido a reconstruir una vida sin los escombros de lo destruido. Pero Laura no lo aceptó. Había algo en sus ojos que parecía más que culpa. No era solo remordimiento por haber cruzado una línea invertible. Era algo más. Una desesperación profunda, casi existencial. Como si se hubiera dado cuenta demasiado tarde de que lo que había perdido era todo lo que era más real para ella. Y fue un miércoles por la tarde, bajo una lluvia fina que arañaba las ventanas del balcón, que Daniel, al abrir la puerta una vez más con la intención de decir que no había nada más que hablar, se encontró con algo diferente. Laura no estaba vestida como antes. No llevaba maquillaje, ningún intento de aparentar control. Tenía los ojos enrojecidos y en sus manos temblaba una carpeta delgada con unos papeles arrugados. Pidió entrar. Él dijo que no se trataba de reconciliación, ni de pedir nada más. Se trataba de la verdad. La última. Y eso era lo que necesitaba oír. Daniel dudó, pero lo permitió. No por curiosidad, sino porque algo en su voz parecía clamar por un fin. Un verdadero final.
Se sentó en el sofá donde, años atrás, habían compartido risas, películas y conversaciones sobre el futuro. Ahora, la distancia entre ellos parecía un abismo. No habló de inmediato. Respiró hondo varias veces, miró al suelo y juntó los dedos sobre las rodillas. Daniel observaba en silencio. No estaba dispuesto a caer en más trampas emocionales. Pero entonces, por fin, ella empezó a hablar. Dijo que todo tenía una razón, no una excusa, sino un origen. Que había algo que él desconocía. Algo que estaba cambiando su comportamiento durante los últimos 2 años. Daniel se cruzó de brazos, todavía escéptico. Pero ella continuó. Dijo que su relación con su jefe no había comenzado por atracción ni por necesidad emocional. No había pasión, ni siquiera el deseo que suele motivar las traiciones comunes. Lo que buscaba era anestesia. Un adormecimiento para lo que sentía por dentro. Y entonces le entregó la carpeta. Daniel la abrió lentamente. Dentro había informes médicos, informes, recetas. Laura llevaba más de 1 año y medio en tratamiento psiquiátrico. Trastorno de personalidad dependiente, ataques de pánico, ansiedad severa. Pero eso no era lo que más le dolía del contenido de esas páginas. Lo más desgarrador era la línea resaltada en rojo en uno de los informes: paciente presenta sentimientos de culpa paralizante como resultado de un secreto familiar guardado en silencio durante más de 8 años. Daniel sintió un escalofrío. Ella lo miró a los ojos y le dijo que necesitaba contárselo todo ya. Porque ya no podía soportarlo sola. La sala se quedó aún más en silencio. Laura empezó a contar su historia, en voz baja y con palabras pesadas. Dijo que su relación con su jefe comenzó poco después de una conversación que tuvo con alguien que él jamás imaginó, su propia hermana. Daniel abrió mucho los ojos, pero no la interrumpió. Laura continuó. Dijo que años atrás, cuando atravesaban dificultades económicas, ella buscó ayuda sin que él lo supiera. Pidió un préstamo informal, desesperada, para cubrir una deuda de tarjeta de crédito que estaba a su nombre y que había ocultado. Su hermana le ofreció el dinero. Pero con una condición: que Laura nunca le revelara a Daniel que su propia familia lo estaba traicionando, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Daniel no lo entendía. Laura entonces dijo que su hermana había tenido una aventura con el exmarido de una de sus mejores amigas de la infancia, y que esta traición había destruido 2 familias. Cuando Laura se enteró, amenazó con contarlo. Para silenciarla, su hermana le ofreció el dinero y le exigió que nunca le contara a nadie lo que sabía, ni sobre la deuda ni sobre la traición. Asustada, culpable y sintiéndose atrapada por algo que no era suyo, Laura aceptó. Pero desde ese día, algo comenzó a carcomer su conciencia. Desde entonces, comenzó a sentirse manipulada, impotente, asfixiada. Empezó a cuestionar su propio matrimonio, las verdades que lo rodeaban y lo que estaba bien o mal. Y en ese desequilibrio, se dejó llevar por caminos que nunca habría tomado en su sano juicio. Daniel lo escuchaba todo con la mirada fija en ella, pero sin expresión alguna. En su interior, su mundo se tambaleaba de nuevo. Su traición, la traición de Laura con el jefe, ya era una herida profunda. Pero lo que ella revelaba ahora era otra capa. Un silencio oculto durante años, que involucraba a su familia, su historia, su confianza en la gente. La hermana a la que defendía, con quien creció, con quien compartió secretos de infancia, había usado a su esposa como escudo para ocultar sus propios trapos sucios. Y Laura, al aceptarlo, se había convertido en cómplice. Terminó diciendo que sabía que nada de esto justificaba lo que hizo, pero que necesitaba purificarse. Que su culpa no provenía solo del beso ni de la implicación. Provenía del silencio prolongado, de la mentira oculta en pequeños gestos cotidianos, de la mirada que no había podido mantener durante años. Y que, cuando empezó la aventura con su jefe, estaba tan inmersa en el autosabotaje que ya no sabía qué intentaba castigar, si a sí misma, a su matrimonio o a ese secreto que nunca fue suyo. Daniel se levantó. Caminó por la habitación en silencio, respirando con dificultad. Sus pensamientos estaban llenos de recuerdos, de fragmentos de conversaciones pasadas, de gestos que ahora cobraban un nuevo significado. La traición conyugal ya era un abismo.
Pero la traición emocional que provenía de su propia familia era otro dolor, más profundo, más antiguo, más arraigado. Se sintió traicionado 2 veces. Una vez por la mujer con la que compartía su vida. Otra por la hermana a la que consideraba parte de lo inquebrantable. Laura dijo que había más. Que su hermana no solo sabía del romance con el jefe, sino que lo había fomentado sutilmente. Dijo que era un hombre muy bueno, pero carente de ambición. Que tal vez Laura merecía más. Que merecía sentirse viva. Que no debía contenerse por culpa. Daniel oyó esto y sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Las ausencias de su hermana, los consejos velados, las observaciones disfrazadas de preocupación. Todo adquirió tonos más oscuros. Todo dolía de una manera nueva. Se giró hacia Laura y, por primera vez, habló. Dijo que ahora lo entendía. No la perdonaba, pero la comprendía. Y que, por extraño que pareciera, sentía lástima por ella. Por el dolor que había cargado en silencio. Por la vida que se había permitido perder por miedo, sumisión, vergüenza. Dijo que necesitaba ayuda, pero que esa ayuda ya no vendría de él. Que su tiempo había terminado. Que solo quedaba sanar, cada uno a su manera. Laura asintió entre lágrimas. Dijo que no esperaba nada más de él. Solo quería liberarlo de sus dudas. Y que, de alguna manera, ella también podría liberarse. Y así fue como Daniel aprendió que tras la traición visible, se escondía un laberinto de silencios, pactos rotos y malas decisiones. Y que, por doloroso que fuera, finalmente comprendió que no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de verdades demasiado guardadas. De secretos que, al salir a la luz, no solo destruyen relaciones. Desmantelan identidades. Y en ese momento, algo dentro de él se detuvo. Pero algo más comenzaba a nacer. Algo inesperado. Algo que lo transformaría todo. Porque la vida, incluso después de tantas caídas, aún guardaba sorpresas. Y una de ellas ya venía en camino. Daniel pasó esa noche sin poder cerrar los ojos. La casa, silenciosa como siempre, parecía amplificar cada pensamiento, cada remanente de diálogo que resonaba en su mente como si aún estuviera sentado frente a ella. Caminaba de una habitación a otra como un hombre en trance, intentando reorganizar los fragmentos de su propia historia. La verdad que Laura le había contado había expuesto no solo la traición conyugal, sino una herida mucho más profunda y silenciosa, la ruptura de la confianza en todo lo que le parecía sólido. Intentó en vano encontrar una línea recta en medio de esa maraña de mentiras que ahora cruzaba su vida. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol traspasaban las cortinas, Daniel se sentó a la mesa de la cocina y contempló su taza de café como si pudiera ofrecerle respuestas. Pero solo había el amargo sabor de la realidad. Decidió que necesitaba hablar con su hermana. Era inevitable. El dolor de saber que alguien de su interior, alguien con quien había compartido su infancia, se había convertido en cómplice de un ciclo de destrucción, estaba erosionando su paz. No quería una confrontación, pero necesitaba claridad. La llamó y le pidió que fuera a su casa. No explicó por qué, no usó palabras duras. Simplemente dijo que era importante. Cuando llegó, sonriendo como si no hubiera esperado lo que venía, se encontró con un hermano diferente. La mirada de Daniel era firme, pero distante. La invitó a pasar, le ofreció un vaso de agua y fue directo al grano. Dijo que lo sabía todo. Sobre el dinero, el secreto, la influencia en las decisiones de Laura. La mujer frente a él palideció. Intentó negarlo, ambiguamente, encubrir los hechos. Pero Daniel se mantuvo firme. Repitió los detalles, mencionó las palabras exactas que Laura había dicho, los papeles, las conversaciones. Ya no había lugar para mentiras. La hermana, tras unos minutos de silencio, finalmente se derrumbó. Dijo que lo había hecho todo por impulso, que no quería ver a su hermano infeliz, que siempre había creído que Laura era superior a él en muchos aspectos y que, en el fondo, creía que el matrimonio ya se estaba muriendo. Que su intención no era destruirlo, sino provocar una llamada de atención en Laura. Daniel se limitó a escuchar, con la mandíbula apretada y los dedos entrelazados.
Cuando terminó, respiró hondo y dijo que el perdón era un proceso, pero que la separación sería inmediata. Ya no habría espacio para ella en la vida de sus hijos, en las celebraciones familiares ni en las citas que una vez compartieron con cariño. Y que, si algún día el tiempo traía comprensión, estaría dispuesto a volver a mirarla. Pero ahora, solo quedaba el silencio. La hermana lloró. Intentó tocarlo. Él se apartó. Y cuando ella se fue, sintió que el peso del mundo se aligeraba un poco, como si al menos parte de los escombros emocionales se estuvieran eliminando. En los días siguientes, Daniel evitó cualquier contacto con Laura. Limitó sus conversaciones a lo esencial, relacionadas solo con los niños. Mantuvo su rutina con precisión, se centró en sus proyectos arquitectónicos y, poco a poco, se permitió respirar de nuevo. Empezó a correr todas las mañanas. Su cuerpo necesitaba moverse tanto como su mente necesitaba tranquilidad. En las mañanas frías, escuchaba música, sentía el viento en la cara y dejaba que el dolor se manifestara en forma de sudor. Poco a poco, algo en su interior comenzó a reorganizarse. No era exactamente felicidad, pero había una nueva tranquilidad. Un silencio que ya no dolía, que ahora parecía necesario. La libertad de no cargar ya con una culpa que no era suya. Fue un sábado por la tarde cuando se encontró con alguien a quien hacía tiempo que no veía. Sofía, la madre de una compañera de Marina, con quien intercambiaba miradas rápidas en las fiestas infantiles y breves conversaciones en los pasillos del colegio. Divorciada desde hacía 3 años, tenía 2 hijos y una sonrisa tímida pero sincera. Se cruzaron en el parque donde solían llevar a sus hijos, y en lugar de un simple saludo cortés, acabaron sentados en el mismo banco a verlos jugar. La conversación empezó con trivialidades, evolucionó a ligeras confidencias y, antes de que se dieran cuenta, reían con la misma ligereza que parecía perdida hacía mucho tiempo. Sofía no hacía preguntas invasivas, no quería comprender el pasado. Solo escuchaba. Daniel sintió algo extraño, el deseo de estar allí, en ese momento, y no en otro lugar. Y eso, para él, ya era un comienzo. Durante sus siguientes encuentros, empezaron a verse fuera del parque. Primero, tomaron un café informal y luego almorzaron con los niños. Marina se encariñó rápidamente con Sofía, y Lucas, siempre más observador, empezó a sonreír al verlos hablar. Daniel se tomó su tiempo. No buscaba un sustituto ni quería llenar vacíos emocionales. Lo que encontró en Sofía fue una verdadera compañía, sin prisas, sin presiones. Y eso le bastó. 2 meses después de su último contacto emocional con Laura, se encontró sonriendo más, durmiendo mejor y, sobre todo, sintiéndose orgulloso de lo que había reconstruido. No una vida como la anterior, sino una nueva, con raíces propias y promesas sinceras. Pero Laura, incluso desde la distancia, seguía observando. Sabía de las visitas, los encuentros, las risas. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos decían otra cosa. Estaba destrozada. Y lo que más la corroía era darse cuenta de que, a pesar de todo, Daniel había seguido adelante. No con resentimiento, no con ostentación. Había seguido adelante en paz. Y eso era lo que más le dolía. Porque mientras ella intentaba reconstruirse en medio de la culpa, él florecía. Una noche, después de un evento en la escuela, Laura se acercó a Daniel en el estacionamiento. No había nadie alrededor. Los niños estaban con Sofía, ya en el auto. Se acercó lentamente y, con lágrimas en los ojos, le dijo que necesitaba hablar. Daniel miró por encima del hombro, se aseguró de que los niños no estuvieran cerca y asintió. Laura dijo que no dormía bien, que sufría ataques de pánico constantemente y que cada día intentaba encontrar una razón para seguir adelante. Dijo que sabía que él no volvería, que no debería, pero que aún lo amaba. Que verlo seguir adelante con otra persona le hacía sangrar algo por dentro. Daniel permaneció en silencio. Entonces ella se acercó y dijo que solo quería entender cómo había logrado reconstruirse después de todo. Cómo era posible volver a amar después de ser destruido. Y Daniel respondió, con una serenidad que lo sorprendió incluso a él mismo, que no había sido fácil, que había días en los que no le veía sentido a nada. Pero ese día, despertó y se dio cuenta de que ya no quería que el dolor lo definiera.
que no podía enseñar a sus hijos a ser fuertes si él mismo se aferraba a la tragedia. Dijo que perdonarla no significaba volver atrás. Solo significaba que ya no cargaría con su peso. Laura lloró. Se disculpó una vez más. Dijo que lo que había hecho no era solo un error, sino autosabotaje, suicidio emocional. Daniel asintió. Dijo que esperaba que se reencontrara a sí misma, que buscara ayuda de verdad, que reconstruyera algo para sí misma. Pero que él ya no estaría allí. Que el Daniel que ella conocía ya no existía. Y que, por extraño que parezca, estaba agradecido por la caída. Porque solo después de la caída aprendió a levantarse. En ese momento, algo llegó a su fin. No con tristeza, sino con claridad. Laura se alejó con lágrimas en los ojos, sin decir una palabra más. Y Daniel se dirigió al coche donde lo esperaba Sofía, con sus hijos sonriendo en el asiento trasero. Subió, cerró la puerta y, mientras conducía, miró por el retrovisor una última vez. La imagen de Laura acurrucada bajo la tenue luz de la farola fue como un punto final. Un punto final necesario. Esa noche, cuando Marina la acostaba, abrazó fuerte a su padre y le dijo que le gustaba la nueva rutina, que le gustaba la risa de Sofía, la sonrisa de Daniel. Lucas, más comedido, simplemente dijo, «Te sientes más ligero, papá». Y allí, en la habitación de aquel niño, Daniel comprendió que había ganado. No porque todo hubiera salido bien, sino porque, incluso después de que todo saliera mal, decidió seguir adelante. Y esa, más que cualquier otra cosa, fue su mayor victoria. La vida de Daniel, tras aquel último encuentro con Laura en el aparcamiento del colegio, tomó un rumbo aún más firme, como si los pasos que antes había dado con cautela encontraran ahora terreno firme para avanzar. No hubo un alivio fácil, ni euforia de victoria, solo la serena certeza de que su ciclo con ella había terminado definitivamente. Los días empezaron a tener una rutina más clara, una cadencia tranquila. Las mañanas empezaban con un café, las tardes se llenaban de proyectos en la oficina y pequeñas tareas con los niños, y las noches, antes tan largas y vacías, empezaron a ser compartidas, cada vez con más frecuencia, con alguien que comprendía sus silencios y respetaba sus límites. Sofía no ocupaba un lugar sustituto. Construía algo nuevo a su lado, algo pausado, con raíces regadas por el respeto, la escucha y una sensibilidad que no requería explicaciones constantes. Aún así, incluso con la calma volviendo poco a poco, hubo momentos en que Daniel se encontró pensando en todo lo sucedido, como quien revive una cicatriz. Ya no dolía como antes, pero el recuerdo del corte persistía. A veces, mientras ordenaba la habitación de los niños o miraba las mochilas tiradas en el sofá al final del día, recordaba la risa de Laura, una frase dicha años atrás, una promesa que, en algún momento, se perdió. No era nostalgia. Era reconocimiento. La vida había sido real. El amor que sentía era verdadero. Y la caída, aunque dolorosa, había sido necesaria para que aprendiera a distinguir entre un lazo y un nudo. Durante este tiempo de reconstrucción, también aprendió a ver a sus hijos a través de una nueva perspectiva. Lucas, cada vez más introspectivo y observador, comenzó a buscar a su padre para conversaciones más largas, de esas que empezaban con preguntas aparentemente sencillas, pero que revelaban cuánto estaba cambiando su percepción de todo. Marina, más relajada, demostraba su cariño hacia Sofía de una manera que no parecía forzada, sino espontánea, como si su corazón supiera reconocer a quien le hacía bien. Lo que Daniel aún no sabía era que Laura, al otro lado de esa historia, estaba inmersa en un proceso silencioso de afrontamiento. Tras su último encuentro, buscó ayuda real. Intensificó su tratamiento, cambió de terapeuta y cortó los lazos que la ataban a ciclos repetitivos, incluyendo con la hermana de Daniel, con quien nunca volvió a hablar. Intentó encontrar en sí misma el origen de tantos comportamientos destructivos, tantas decisiones impulsivas que no tenían nada que ver con la falta de amor, sino con una falta de amor propio que existía desde mucho antes del matrimonio. Laura empezó a escribir, llenando cuadernos enteros de recuerdos, peticiones de perdón que nunca serían enviadas, dolorosas reflexiones sobre cuánto había saboteado su propia felicidad. Hubo días buenos, días en los que creyó que aún podía ser mejor persona, incluso estando sola.
Y hubo días en los que todo se desmoronó y se encontró acurrucada en el suelo de la sala, abrazándose las piernas, intentando comprender dónde había empezado a perderse. Un día, tras salir de una sesión de terapia, decidió visitar un lugar al que no había ido desde los primeros años de su matrimonio, la librería donde habían comprado el primer cuento infantil de Lucas. Al entrar, sintió un puñetazo en el estómago. El olor a papel, la música de fondo, el suave silencio de las estanterías, todo la transportó a una época en la que el mundo parecía completo. Tomó un libro al azar y empezó a hojearlo, pero las letras se mezclaron ante sus ojos. Allí mismo, sentada entre los pasillos, lloró. No porque quisiera retroceder en el tiempo, sino porque comprendió que se había destruido en el momento en que empezó a huir de lo esencial. En el fondo, sabía que Daniel había sido su refugio. Y que la traición, aunque real, no era solo un acto físico, era una expresión de lo que se negaba a afrontar en su interior. Y ahora, mirándose al espejo cada día, veía a una mujer reconstruyéndose, pero con un rastro de pérdidas irreparables. Por otro lado, Sofía también experimentaba sus propios dilemas. Aunque se involucraba cada vez más con Daniel y estrechaba lazos con Marina y Lucas, tenía miedos. Ya había pasado por un divorcio y había conocido el dolor de ser traicionada y abandonada. Y ahora, frente a un hombre que, por muy fuerte que fuera, aún cargaba con heridas, se preguntaba hasta qué punto estaba preparada para compartir no solo los buenos momentos, sino también las sombras que aún rondaban la casa. No lo hablaba directamente, pero Daniel lo percibía en sus gestos, en los silencios entre una cena y la siguiente, en sus vacilaciones cuando dormía allí por segunda o tercera noche consecutiva. Una noche, la invitó a sentarse en el porche, el lugar donde solía pasar las noches sin dormir. Le dijo que no quería que se sintiera presionada, que sabía que ella pasaba por momentos similares y que si en algún momento sentía que no podía más, él lo entendería. Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió que no se trataba de dudas sobre él, sino de miedo a perderse de nuevo. Daniel le tomó la mano y le dijo que estaban juntos en el mismo camino. Y que si tenían el coraje de ser sinceros, incluso con las heridas, tal vez podrían construir algo mejor que cualquier fantasía. Ese momento selló algo entre ellos. Un pacto silencioso de cuidado mutuo. Durante este proceso, un dilema comenzó a crecer dentro de Daniel. La cercanía entre Sofía y los niños era real y cariñosa. Pero Laura comenzó a demostrar, durante sus visitas semanales, un intento honesto de acercarse a sus hijos. Sin forzar, sin manipular. Simplemente intentaba estar presente, aunque fuera desde fuera. Un día, Marina le preguntó a su padre por qué su madre siempre parecía triste, incluso cuando sonreía. Daniel respondió que algunas personas tardaban más en volver. Lucas, más directo, preguntó si su madre alguna vez volvería a vivir con ellos. Daniel, con un nudo en la garganta, dijo que no, pero que eso no significaba que dejaría de ser parte de sus vidas. Esta respuesta lo carcomió durante días. No porque dudara de su decisión, sino porque sabía que sus hijos tendrían que aprender demasiado pronto que no todas las familias permanecen intactas. Y que, a veces, amar a alguien también significaba aceptar que no podía ocupar el mismo espacio que antes. En medio de todo esto, surgió una nueva situación. Marina iba a recibir un premio en la escuela por un proyecto de arte, y sus padres fueron invitados a la ceremonia. Por primera vez, Daniel, Sofía y Laura estarían en la misma sala, uno al lado del otro. Él sentía el peso de la ocasión, pero decidió ir sin miedo. Sabía que sus hijos necesitaban verlo fuerte, no por orgullo, sino por estabilidad. Cuando llegó al auditorio, Laura ya estaba allí, sentada discretamente en las últimas filas. Sofía llegó después, con una sonrisa contenida, saludando amablemente a los profesores. Los niños subieron al escenario con entusiasmo, y Marina, al recibir la medalla, miró directamente a sus padres y los saludó con alegría. En ese momento, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo dentro de todos ellos. Después del evento, Laura se acercó a ellos. Les agradeció su presencia y elogió a Sofía con sinceridad, aunque con la voz entrecortada. Dijo que estaba feliz de ver a los niños bien. Sofía respondió con dulzura que estaba allí para ayudarlos, no para reemplazarlos. Daniel escuchó en silencio. Al despedirse, se dio cuenta de que, por primera vez, no había ningún peso entre ellos.
Solo la ligereza de alguien que ya lo había dicho todo. Y ahora, cada uno tomaría su propio camino. Esa noche, solo en su habitación, Daniel reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos años. Comprendió que la traición no había sido el final. Era el comienzo de una transformación brutal y necesaria. Laura, en su caída, le había abierto un espacio para reencontrarse consigo mismo. Y ahora, a punto de dar un nuevo paso con Sofía, con sus hijos más fuertes y su corazón menos herido, comprendió que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor. Reside en afrontarlo con dignidad. Y él lo había superado. En las semanas posteriores a la ceremonia en el colegio, la vida pareció encontrar un equilibrio inusual. Marina dormía ahora con el certificado junto a la cama, como si ese papel fuera un recordatorio silencioso de que, incluso después de las tormentas, aún quedaban orgullo y logros. Lucas, cada vez más concentrado en sus estudios y en las partidas de ajedrez con su padre, había llegado a ver a Daniel no solo como el adulto de la casa, sino como un ejemplo de constancia. Y Sofía, con su firme delicadeza, se convirtió en una presencia recurrente y segura, pero sin forzar espacios, sin intentar llenar vacíos que no le pertenecían. Todo se movía sutilmente, como una orquesta silenciosa donde cada personaje parecía haber encontrado su propio ritmo, aunque las notas aún albergaran una amarga nostalgia por lo perdido. Daniel, sin embargo, sabía que la aparente estabilidad era frágil. Como el vidrio templado, resistente, pero sensible al impacto justo. Había preguntas que aún no se habían formulado, conversaciones que prefería evitar por miedo a lo que pudieran desencadenar. Un domingo, mientras paseaba con Sofía por la feria del barrio, entre risas espontáneas y miradas cruzadas entre puestos de fruta y el aroma de los pasteles, ella se detuvo frente a un puesto de artesanía, sostuvo una pequeña escultura de madera con forma de árbol y dijo, casi en un susurro, que había algo en Daniel que la encantaba y la asustaba a la vez. Dijo que, por mucho que estuviera presente, había una parte de él que siempre parecía mantenerse alejada, como si hubiera una habitación cerrada dentro de él a la que nadie más podía entrar. Daniel, sorprendido, guardó silencio unos instantes. Luego dijo que tal vez ella tenía razón. Que no era por falta de amor, sino por respeto al proceso mismo. Y que abrir ciertas puertas antes de tiempo podía significar perder todo lo construido con tanto cuidado. Sofía asintió, sin resentimiento. Solo dijo que estaría allí, pero que esperaba que algún día la invitaran a entrar. Esa misma noche, en casa, Daniel preparaba la cena mientras Marina dibujaba sentada en el suelo y Lucas organizaba sus libros de la semana. Era una escena común, pero por alguna razón lo impactó profundamente. Sintió una punzada de añoranza, no por Laura, sino por lo que tenían como unidad familiar. El recuerdo de escenas llenas de conversación, de sus voces mezclándose mientras contaban historias a sus hijos, aunque hoy sonaran distantes, seguía vívido. El timbre interrumpió sus pensamientos. Era Laura. Era diferente. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido y la mirada menos angustiada. Le preguntó si podía hablar con él 5 minutos. Daniel dudó, pero se lo permitió. Pidió a sus hijos que fueran a sus habitaciones y ambos se sentaron en el porche, el mismo espacio donde él y Sofía tantas veces habían compartido silencios y verdades. Laura respiró hondo y dijo que no había vuelto para reabrir heridas, sino que había llegado a una dolorosa conclusión, que necesitaba mudarse para siempre. No como castigo, sino por dignidad. Le contó que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad para un verdadero nuevo comienzo. Dijo que sabía que mantendría el vínculo con sus hijos, pero que físicamente necesitaba irse. Que su relación, por muy pacífica que fuera, siempre traería recuerdos, cargas y sombras que les impedirían a cualquiera de los dos seguir adelante con total libertad. Daniel escuchó todo en silencio. No hubo rabia ni alivio. Solo la extraña sensación de que esto era, de hecho, una despedida. Laura continuó diciendo que lo que había construido con Sofía era hermoso, que los niños estaban bien y que no quería ser otro punto de conflicto o incomodidad. Dijo que quería ser recordada con cariño, aunque fuera a la distancia. Daniel le dio las gracias, con lágrimas en los ojos, y antes de irse, le preguntó si estaba segura de su decisión. Laura respondió con una pequeña y sincera sonrisa, diciendo que por primera vez en mucho tiempo, sí. Lo estaba. Días después,
Cuando les contó a sus hijos que su madre estaría fuera una temporada por su nuevo trabajo, su reacción fue más madura de lo que había imaginado. Lucas simplemente le preguntó si estaba bien. Daniel dijo que sí. Marina, tras un breve silencio, dijo que extrañaba sus abrazos, pero que lo entendía. Y añadió, «Lo estás haciendo bien, papá». Eso fue como un premio. No un trofeo exhibido en un escenario, sino una medalla invisible de reconocimiento silencioso. La relación con Sofía adquirió un nuevo cariz. Sin la sombra constante del pasado reciente, Daniel empezó a permitirse más. No hablaba en voz alta de planes futuros, pero sus gestos indicaban que ella participaba cada vez más en la vida cotidiana. Un fin de semana, viajaron juntos con los niños a una sencilla cabaña en la montaña. Estufa de leña, senderos de luz, tardes junto a la chimenea con cuentos y juegos de mesa. Lucas se abrió como nunca. Marina dormía abrazada a Sofía. Daniel observaba todo como si presenciara un milagro discreto, sin efectos especiales, pero lleno de significado. Al regresar de su viaje, decidieron oficializar su relación. No con una fiesta ni anuncios en redes sociales. Simplemente se sentaron con sus hijos y conversaron. Dijeron que estarían juntos, que ella estaría más tiempo con ellos y que incluso podría vivir con ellos pronto. Los niños reaccionaron con naturalidad. Lucas, con su racionalidad, hizo algunas preguntas sobre logística. Marina solo quería saber si aún habría espacio para sus juguetes en casa de Sofía. Su mundo, que ya había sido sacudido, ahora encontró la manera de reorganizarse con menos miedo. Laura, a pesar de estar lejos, se mantuvo en contacto con sus hijos por videollamada. Daniel fue claro al establecer horarios y límites, pero nunca les impidió conectarse. Sabía que, a pesar de todo, el vínculo madre-hijo era sagrado y debía preservarse. Durante una de estas llamadas, Laura pidió hablar con Daniel. Él aceptó. Ella le dio las gracias. Él dijo que los extrañaba, pero que estaba reconstruyendo una vida con propósito. Estaba trabajando con mujeres en situaciones vulnerables. Dijo que su dolor ahora servía de puente para aliviar el dolor de los demás. Había descubierto una fuerza que nunca imaginó tener. Daniel le deseó suerte y se alegró por ella. Y se despidió con calma. Pasó el tiempo. Y una mañana cualquiera, caminando con Sofía hacia la escuela de los niños, Daniel se detuvo de repente frente a un puesto de flores. Compró un pequeño ramo de girasoles y se lo dio. Dijo que no era para ninguna fecha específica. Era simplemente para todo. Sofía sonrió. Y en esa sonrisa, Daniel vio todo lo que creía haber perdido un día, la ligereza, la complicidad, la verdad. Su historia no era un cuento de hadas. Estaba hecha de ruinas reconstruidas, de perdón sin retorno, de amor reencontrado. Un camino tortuoso, pero recorrido con valentía. Y ahora, con el pasado finalmente en su lugar, Daniel sintió que estaba listo para dar el siguiente paso. No solo con Sofía, sino consigo mismo. Porque el verdadero comienzo no era lo que hacías con otra persona, sino lo que elegías ser después de haber conocido el dolor más profundo. Y esa decisión ya la había tomado. El tiempo seguía su curso con la implacable naturalidad de los días que se imponen, independientemente de nuestro dolor o alegría. Las estaciones cambiaban, los ciclos volvían a empezar, pero las marcas de lo vivido permanecían, silenciosas, como tatuajes invisibles que solo dolían al tacto. La casa donde vivía Daniel irradiaba ahora una nueva energía. Los pasillos que antes se llenaban de los pasos inseguros de un hombre que intentaba sobrevivir al derrumbe se convertían en pasajes de una vida apacible. La rutina, construida ladrillo a ladrillo con esfuerzo, amor y persistencia, se había consolidado. Ya no había fantasmas en las habitaciones, ni silencios incómodos entre una risa y la siguiente. Sofía vivía ahora con ellos. Los domingos olían a pastel recién salido del horno y a conversaciones ligeras en el jardín. Marina le leía a su hermano por las noches, y Lucas, cada vez más seguro de sí mismo, había desarrollado el hábito de escribir breves crónicas inspiradas en la historia de su propia familia, como si quisiera inmortalizar lo que los había moldeado y, al mismo tiempo, transformado. Daniel empezó a dar clases en una universidad local. Decía que no solo quería construir estructuras de hormigón, sino ayudar a construir personas.
Sus alumnos lo veían como alguien con una profunda historia en la mirada, aunque nunca mencionaba el pasado. Sofía abrió una pequeña floristería, un viejo sueño que siempre había postergado. Ahora, sin miedo, decidió plantar más que flores, sembró significados, pequeños gestos de cariño y esperanza para quienes cruzaban su puerta. Y era en ese lugar donde Daniel, de vez en cuando, se detenía a recoger un nuevo ramo, no por fechas especiales, sino porque había aprendido que el amor se nutre de la presencia y la sencillez. Laura, por su parte, cumplió con valentía su decisión. Se instaló en un pueblo pequeño, cerca de un centro de apoyo para mujeres que retomaban sus vidas. Aceptó un puesto administrativo, pero pronto destacó por su escucha atenta y su comprensión. Era como si su propio dolor se hubiera convertido en una brújula. Ayudaba a otras mujeres no con fórmulas prefabricadas, sino con la mirada de quien sabía lo que era caer en el abismo y elegir levantarse sin garantías. Mantenía contacto regular con sus hijos, quienes la visitaban los fines de semana largos. Sus conversaciones con Daniel se limitaban a lo esencial, pero eran respetuosas, firmes y sin rastro de resentimiento. Él había comprendido que algunos dolores no requieren reparación, sino distancia. Y Laura, finalmente, aceptó este espacio con madurez. En una noche simbólica, todos se reunieron de nuevo. La graduación de Lucas reunió a familiares, amigos, maestros y recuerdos. Laura llegó discretamente, sentada en las últimas filas, vestida de blanco como si llevara paz en su cuerpo. Daniel y Sofía, con Marina entre ellos, presenciaron la ceremonia con lágrimas en los ojos. Cuando Lucas subió al escenario y dio su discurso, todos contuvieron la respiración. Dijo que nadie elige las tragedias que vive, pero sí puede elegir qué hacer con ellas. Dijo que perdonar no es olvidar, sino detener la hemorragia. Y que, en ese público, estaban todas las versiones de su historia, el dolor, el nuevo comienzo y el amor en sus formas más imperfectas y, por lo tanto, más verdaderas. Los aplausos resonaron por toda la sala, pero fueron las miradas entrelazadas de Daniel, Sofía y Laura las que cargaron con el peso de ese momento. Allí, sin palabras, cada uno reconoció lo que el otro había soportado. Meses después, Daniel y Sofía se casaron en una pequeña ceremonia en el patio trasero de su casa. Solo sus hijos, algunos amigos cercanos, delicadas flores y promesas hechas con voz firme. No fue una boda para borrar el pasado, sino para honrar lo aprendido. Al final de la ceremonia, Daniel brindó. Dijo que todos los presentes llevaban cicatrices, pero que eran las que demostraban que habían sobrevivido. Dijo que amar de nuevo, después de una caída, es el mayor acto de valentía. Y que Sofía, con su amor silencioso y su presencia constante, había sido la base donde había aprendido a confiar de nuevo. Laura lo vio todo por videollamada, invitada con respeto y cariño. Él lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Porque ahora comprendía que el amor que había perdido ya no era suyo. Pertenecía a otro tiempo. Y quizás nunca había sido un amor completo, era solo un reflejo de lo que ella creía merecer. Por primera vez, al colgar el teléfono, sonrió con serenidad. Cruzó la calle y se sentó en el banco de la plaza frente al albergue. Ayudó a una mujer a calmar a su hijo pequeño que lloraba en brazos. Dijo que la vida a veces enseña con puñetazos, pero también ofrece abrazos. Y que, por mucho que duela, vale la pena seguir adelante. Y así, cada personaje siguió su propio camino. Ninguno salió ileso. Todos perdieron algo, todos sangraron, todos enfrentaron largas noches de duda y arrepentimiento. Pero todos, a su manera, decidieron seguir adelante. Y, al final, esa fue la diferencia entre la ruina y el renacimiento. La traición fue el detonante. Pero lo que definió la historia fue lo que vino después, las decisiones, las verdades dichas con dolor, el perdón sin reconciliación y la paciente reconstrucción de lo que parecía irreparablemente destruido. Y ahora que ya has escuchado toda esta historia, con sus abismos, caídas y reconstrucciones, queremos saber, ¿qué te pareció este viaje? ¿Qué parte te impactó más? Deja tu comentario abajo, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovéchalo. Hay muchas historias como esta, creadas para conmover, reflexionar y mostrar la cruda realidad de las decisiones que tomamos. Esta historia iba más allá de la traición.
Trataba de lo que la traición causa, el colapso de la confianza, la ruptura de lazos que parecían eternos, el sufrimiento de los hijos, el peso de la culpa y el difícil camino del perdón. La traición destruye lo más sagrado entre dos personas, la verdad compartida. Socava el amor, hiere la dignidad y, a menudo, arrastra a personas inocentes al dolor. Que esta historia sirva de advertencia, de espejo, de reflexión. Porque el amor, para perdurar, requiere honestidad, y la más mínima desviación puede tener consecuencias irreversibles. Y lo reiteramos una vez más, este canal no apoya ningún tipo de traición. Aquí contamos historias como esta para mostrar la brutal realidad que se esconde tras lo que muchos aún tratan a la ligera. La traición no es entretenimiento. Es una herida. Y solo quienes la han vivido saben lo difícil que es sobrevivir. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.